Buen día, estimados estudiosos y estimadas estudiosas. El día de hoy damos inicio a esta conferencia del módulo 4 de la asignatura Constitución Política. A esta semana nos encontramos ya en la cuarta semana del curso. Hemos desarrollado ya 3 semanas de trabajo en las cuales por semana hemos desarrollado una actividad. La idea es que esta última semana desarrollemos esa última actividad que es una evaluación, la cual se concentrará en lo trabajado en este módulo, en lo que trabajaremos este módulo y además habrán unas preguntas relacionadas con competencias ciudadanas que se han trabajado de forma transversal durante todos los módulos y que pues al contestarlo pues se espera que ustedes evidencien el haber desarrollado las competencias de los módulos anteriores. Eh, Siempre para esas preguntas lo recomendable es ponerse en el lugar del otro, eh, eh, revisar siempre qué es lo más acorde a la luz de la Constitución, qué es lo más acorde a la Constitución. Ese es el secreto para contestar esas preguntas, que son tipo saber pro y que pues les preguntarán de este tipo de preguntas encontrarán dentro de la prueba saber pro cuando pues les toque presentarlas sin importar la carrera que desarrollen. Siempre hay un componente de competencias ciudadanas dentro de esta prueba. Pero bueno, esta es la presentación que tenemos preparada para ustedes. La idea es que en esta videoclase verifiquemos las principales temáticas del módulo 4, las competencias que vamos a desarrollar y las actividades que se van a ejecutar durante esta semana. Este es el orden del día de la videoclase, pero antes de empezar con el módulo 4, pues voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto en la asignatura. Eh, Iniciamos con el módulo 1, donde vimos los conceptos de Estado, Gobierno y Constitución. Verificamos la importancia de la Constitución para un Estado, y a partir pues de este concepto empezamos a verificar la historia constitucional colombiana, las diferentes constituciones que han existido desde la independencia y desde que pues, nos constituimos como una república independiente y hasta llegar al texto constitucional o a la constitución vigente actualmente como la Constitución Política de 1991, en la cual desde el módulo 2 empezamos a estudiar. Entonces en el módulo 2 pasamos a revisar los principios, derechos y deberes constitucionales, eh, para después en el módulo 3 ver todo el tema de organización del Estado colombiano, verificando cómo está organizado el poder en un Estado colombiano. Entonces vimos las ramas del poder público, los organismos de control, la organización electoral y los órganos autónomos independientes. Eh, de esa forma, llegamos ya a esta última semana para ver este módulo 4, en donde veremos dos temas fundamentales, las acciones constitucionales y los mecanismos de participación ciudadana. Acá en esta diapositiva vemos pues todas las acciones constitucionales que están consagradas en el texto constitucional y los mecanismos de participación ciudadana, que la idea es revisarlos uno a uno en esta videoclase. Eh, Al final del módulo esperamos que ustedes desarrollen dos competencias, que identifiquen los diferentes mecanismos de protección constitucional de los derechos humanos para buscar su restablecimiento en caso de que sean vulnerados y que reconozcan y apliquen los diferentes mecanismos de participación ciudadana, eh, que verifiquen su utilización y funcionamiento para materializar la democracia participativa en Colombia. Bueno, entonces vamos a iniciar el estudio de estos dos temas, diciendo que desde la Constitución misma se consagraron una serie de mecanismos para la protección de nuestros derechos para todos y como lo vimos, digamos, en el módulo 2 y en la actividad 2, eh, en Colombia se vulneran los derechos de manera sistemática. La mayoría de veces con una acción se vulneran múltiples derechos, eh,
tanto en, pues eso también hay que aclararlo, tanto en Colombia como en el mundo se vulneran y por tal razón el constituyente primario, o sea, es decir, la el pueblo a través de la Asamblea Nacional Constituyente quiso eh, establecer unas acciones para que se protejan con mayor efectividad los derechos humanos, debido a los altos índices de vulneración que en esa época y en la actualidad se dan respecto a la vulneración de los mismos. Eh, por otra parte, también creó la Constitución se crearon unos mecanismos de participación ciudadana. ¿Cuál es el objetivo? De que las personas participen en las decisiones que le conciernen y pues de verdad materializar eso que decimos de que Colombia tiene una democracia participativa. Bueno, ¿qué acciones constitucionales encontramos dentro del texto constitucional? Entonces vemos que en el artículo 86 se estableció la acción de tutela, yo creo que tal vez es la más conocida por todas las personas y la cual fue reglamentada por el decreto 2591 de 1991. ¿Cuál es el objetivo principal de esta acción de tutela? Es reclamar ante los jueces la protección de derechos constitucionales fundamentales. Esto mediante un procedimiento preferente y sumario. Entonces, hay que decirlo, recordemos que todos los derechos no tienen la misma categoría. Hay unos derechos que son fundamentales, otros derechos que son sociales, políticos sociales, económicos y culturales, y otros derechos que son del ambiente o colectivos, que están consagrados dentro de la Constitución política. Eh, a esos derechos que consideramos fundamentales se les creó esta acción para tener su protección mediante un procedimiento preferente y sumario, es decir, durante un procedimiento que sea más rápido que el normal, que en demás procesos judiciales. Entonces, la idea de esta acción es eh, lograr proteger y restablecer esos derechos fundamentales de una forma más efectiva y rápida. También se creó una acción de cumplimiento consagrada en el artículo 87 de la Constitución y desarrollada en la Ley 393 de 1997, que busca hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo. Entonces, si ustedes evidencian una ley o un acto administrativo que no se está cumpliendo, mediante esta acción podrían lograr que se cumpla. También encontramos acciones populares y de grupo. Estas acciones se encuentran consagradas en el artículo 88 de la Constitución y se desarrollan en la Ley 472 de 1998. ¿Cuál es el objetivo principal? En el caso de las acciones populares, la protección de derechos e intereses colectivos. En el caso de las acciones de grupo, la protección de un grupo de personas. Es decir, cuando se le vulnera a un grupo de personas sus derechos, mediante esta acción se puede proteger a todo el grupo. Encontramos también la acción de repetición, esta se consagra en el artículo 90 de la Constitución y se desarrolla en la Ley 678 de 2001. ¿En qué consiste? En que cuando el Estado provoca un daño y es condenado a la reparación patrimonial, es decir, al pago de un dinero por ese daño causado, si se determina que ese daño el Estado lo causó debido a la conducta de un agente suyo, es decir, de un funcionario suyo, el Estado puede repetir contra este. Es decir, el Estado demanda a este funcionario para que sea este el que asuma el pago del daño causado. También encontramos otra acción que es la acción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241 de la Constitución y reglamentada en el decreto 2067 de 1991. ¿Cuál es el objetivo de esta acción? Retirar del ordenamiento jurídico esas normas que van en contra de la Constitución. Entonces, recuerden que cuando veíamos los principios decíamos que la Constitución es la norma de normas, que quiere decir que ninguna otra norma dentro del Estado colombiano puede ir en contra de la Constitución. Es decir, si una ley, si un decreto, si una resolución van en contra de la Constitución, deben ser retiradas del ordenamiento jurídico. Esto se hace mediante un procedimiento establecido en este decreto y quien determinará si se retira o no será la Corte Constitucional.
Ya de esa forma evidenciamos estas acciones constitucionales consagradas para la protección de nuestros derechos y ahora empezamos el segundo tema que son los mecanismos de participación. Entonces recuerden que nos consideramos una democracia participativa y para materializar esa democracia participativa se crearon esos mecanismos en donde en el artículo 103 de la Constitución y en la ley 134 de 1994. Eh, el más conocido por todos es el voto. Este se utiliza para la elección de personas que van a representar en las corporaciones públicas. Entonces, ¿qué corporaciones públicas hablamos? De la presidencia, del Congreso, de las alcaldías, de las gobernaciones. Ahorita en el mes de marzo vamos a tener elecciones para el Congreso de la República, es decir, para el Senado y la Cámara de Representantes. Y en mayo vamos a tener para la presidencia de la República. Eh, digamos que a nivel de constitución y después de desarrollar una ley se encuentran consagradas estos mecanismos de participación. Sin embargo, ya en la práctica, pues su utilización deja mucho que pensar, porque hablamos de que los niveles de participación son bastante bajos, entonces nos ponen a pensar si en verdad somos una democracia participativa, si tenemos una democracia participativa. Digamos que a priori están consagrados estos mecanismos, pero pues ya en su utilización ya no podemos decir lo mismo. El plebiscito es otro mecanismo de participación, es una pregunta que hace el presidente de la República para que se apruebe o rechace una decisión del Ejecutivo. Esta pregunta pues se le hace al pueblo. Esta pregunta la realiza el presidente y ya digamos que hace un año tuvimos un plebiscito donde se hizo una pregunta con respuesta de sí o no al pueblo, en donde el pueblo tomó, pues en su caso, una decisión respecto a la decisión que había tomado el Ejecutivo. Eh, También la participación fue bastante baja, pues lo que deja mucho que pensar. El referendo es otro mecanismo, también se convoca al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o para que apruebe o rechace la derogación, es decir, el retiro de una norma vigente. Esto, digamos que hace como unos 10 años también el país tuvo la oportunidad de participar en un referendo en donde pues se plantearon la modificación de unas normas o la creación de unas normas jurídicas y la derogación de otras y pues también digamos que no tuvo una gran participación, incluso que la mayoría de las preguntas que se hicieron dentro del referendo pues no contaron con aprobación. De 21 solo una pasó debido a que pues mediante pues sabiendo cómo es la cultura de poca participación dentro del Estado colombiano, la oposición pues vio que lo más acertado era abstenerse de participar para que ninguna norma pasara, ninguna de estas preguntas fueran aprobadas. Eh, un mecanismo pues también bastante cuestionable, pero que en últimas funcionó teniendo en cuenta pues la poca participación que se tiene dentro del Estado colombiano. La consulta popular es muy utilizada en el país. Actualmente pues se hacen muchas consultas populares en municipios, en diferentes departamentos, pues para son preguntas que hacen el pueblo sobre un asunto de trascendencia nacional. Si es de trascendencia nacional, la va a realizar el presidente. Si es de trascendencia departamental, la va a hacer el gobernador. O si es de carácter municipal o local, la realizará el alcalde. Vemos cómo se han hecho muchas consultas relacionadas con el tema de si están de acuerdo o no con la explotación de hidrocarburos o la explotación minera en diferentes municipios y en donde pues han tenido a esto sí a diferencia de los demás, han tenido una gran participación y han sido aprobadas, materializando en verdad lo que es una democracia participativa. El cabildo abierto es también un mecanismo que se utiliza bastante, que son las reuniones públicas de las asambleas departamentales, de los consejos municipales o distritales o de las juntas administradoras locales. En estas reuniones se les permite al pueblo participar, a la ciudadanía, participar de las mismas
para dar su opinión respecto al tema que se esté trabajando y para el cual fueron invitadas. Otro mecanismo que tenemos es la iniciativa popular. Este es un derecho político de la ciudadanía para presentar proyectos de ley ante el Congreso, ordenanza ante la Asamblea Departamental, de acuerdo ante el Consejo Municipal o Distrital y de resolución ante las juntas administradoras locales. Estas normas son las que expiden cada uno de estos cuerpos colegiados y lo que establece la iniciativa popular es que la ciudadanía puede iniciar el trámite de estas normas. Otro mecanismo de participación ciudadana es la revocatoria de mandato, que busca terminar el poder o el mandato otorgado a un gobernador o un alcalde. Solo se puede a gobernadores y alcaldes. ¿Por qué? Porque han incumplido su plan de gobierno. Digamos que a nivel del Consejo Nacional Electoral hay una serie de un procedimiento y pues en la actualidad lo que se evidencia es que ese procedimiento es un poco engorroso y no ha permitido en verdad que se materialicen esas revocatorias de mandato y que no logren llegar a un feliz término estas revocatorias de mandato debido a todo el procedimiento que hay y pues a la exigencia que se pide para que se apruebe. Sin embargo, ahí está el mecanismo, se han intentado algunas revocatorias en el país, pero ninguna ha sido fructífera. La conclusión que podemos dar de este módulo es que se establecen estas acciones constitucionales para protección de nuestros derechos. Creemos que es necesario que ustedes las conozcan y que las puedan utilizar cuando las requieran. También creemos que el conocer los mecanismos de participación permiten que ustedes los conozcan y que los utilicen para que ustedes participen en las decisiones que le conciernen. La invitación es a que voten por quien quieran, pero que voten, que sean partícipes de sus decisiones. No siendo más, voy a verificar si tenemos algún tipo de inquietud. Veo que no. Agradezco a todos por su participación en estas videoclases, pero además, pues en el aula ha sido un buen grupo, sus trabajos han sido de buena calidad. Pues la idea es que cerremos este ciclo de aprendizaje esta semana, ya con la evaluación que se está desarrollando esta semana y pues ya tenemos calificada la actividad uno y 2. Por favor, verifiquen la retroalimentación porque hay veces comparten algo que no puedo visualizar y pues por lo tanto si no lo puedo ver, pues su nota no puede ser diferente a cero. Verifiquen la retroalimentación a las actividades para cerrar su proceso de aprendizaje y para verificar de pronto que de pronto presentaron algo y no haya podido ser visto, pues su nota va a ser cero. Entonces, para que cambiemos esa nota, por favor envíenme los links correctos, el archivo correcto para poder darle su calificación. Agradezco a todos su participación activa en este curso y espero que su proceso sea de aprendizaje haya sido satisfactorio y que sea de gran utilidad para su vida profesional y ciudadana. Muchas gracias.